Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Quiero invitarles para que leamos en Lucas, Evangelio según Lucas, el capítulo 11. Vamos a leer el verso 27 y el verso 28. Lucas capítulo 11, verso 27 y verso 28. Dice la escritura: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, vamos a meditar entonces en la gloriosa palabra de nuestro gran Dios y Salvador. Aquí hay un cuadro. Jesús viene enseñando sobre algunas cosas puntuales. Por ejemplo, en el inicio del capítulo, Jesús está hablando sobre la importancia de la oración, es decir, Jesús entonces en relación con la oración, o enseñándoles lo importante que es la oración a sus discípulos. Luego les habla acerca de cómo una casa dividida no puede permanecer, cuando algunos dicen que Jesús lo que hace no lo hace porque el Señor le usa, porque es de parte de Dios, sino porque es de parte de otra, de pronto de otra fuerza extraña. Entonces Jesús les dice: es que una casa dividida contra sí no se puede mantener. Él viene enseñándoles entonces acerca de diversos asuntos, y cuando les explica acerca también de cuando un espíritu inmundo sale de la vida del hombre, entonces queda a la intemperie, va a buscar dónde morar, pero después de un tiempo, al haber buscado y no haber hallado, regresa a la casa, o es dicho de otra manera, a la vida de donde salió, y la halla adornada, barrida, bien limpia. Entonces viene y trae 7 espíritus peores que él, y vienen y moran en aquella casa. Él está explicando entonces cómo es que funciona el enemigo también. Y en medio de todas estas enseñanzas tan importantes, enseñanzas claras, enseñanzas que tienen un gran sentido, entonces una mujer de la multitud se emociona y grita de una manera pues muy eufórica: bendita o bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Es decir, esta mujer da por sentado que quien ha podido estar tan cerca de Jesús definitivamente es bienaventurado. En ese caso hace alusión a su madre, dice: hombre, qué bendición, qué bienaventuranza tan grande haber parido a este hombre tan sabio y haberlo alimentado con los pechos, es decir, haber tenido una gran cercanía con él. Entonces eso es lo que ella considera. Sabe, hermano y amigo, que estaba pensando que muchos de nosotros podemos pensar parecido, podemos pensar semejante a esta mujer. Y es que consideramos que quien esté cerca de Jesús es bienaventurado. Qué bendición que alguien haya tenido la experiencia, por ejemplo, de ser sanado de una enfermedad. Qué bendición que alguien haya tenido la experiencia de haber recibido una respuesta contundente de parte de Dios. Qué bendición que una persona haya sentido en su vida, en su cuerpo, la presencia de Dios. Qué bendición haber tenido esa relación tan estrecha, o esa oportunidad de tener a Jesús tan cerca, ¿cierto? Entonces consideraríamos o consideramos a veces que realmente es una bienaventuranza, y que es bienaventurado el que ha sentido la respuesta, el que ha visto el milagro, el que ha sentido en su vida la presencia de Dios, ¿cierto? Son cosas maravillosas que el hombre puede experimentar con el Señor. Pero sabe, Jesús le dice a la mujer: mire, hay algo más, aún más importante.
¿Sabe? Jesús le dice, mire, hay algo más importante que tenerme cerca, que sentirme allí, que tener experiencias cercanas, íntimas conmigo allí, muy cercanas. Hay algo más importante. Y Jesús le dice, más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Alabanzas al Señor. Con esto quiero decirle, hermano, amigo, que las experiencias con Dios sí son importantes. Claro, eso en ocasiones nos arraiga del evangelio, o nos arraiga a la iglesia, a la congregación, nos arraiga a la institución, nos arraiga, ¿cierto?, al conglomerado de la iglesia, del conjunto de creyentes. Pero sabe, hay muchas personas que su vida cristiana no pasa de tener una experiencia de sanidad, que no pasa de tener un momento de gozo porque sintió la presencia de Dios, que no pasa de esa situación, ¿no? De tener cercanías, de tener experiencias, de tener oportunidades, de sentir la presencia de Dios. Pero sabe, saliendo de allí, la vida de la persona no es acorde a lo que profesa. Con esto le quiero decir que la vida de la persona es probable que no se ajuste realmente a lo que la Biblia dice. Es decir, profesamos un cristianismo por la emoción de lo que sentimos, por la emoción del milagro que recibimos, por la emoción del movimiento que hay dentro del grupo de la congregación, pero no hay una vida realmente de obediencia a la palabra de Dios. Con esto le quiero decir que hay gente que pertenece a la congregación, que pertenece al grupo de personas que se reúnen, pero no exactamente a la iglesia del Señor. Y sabe que es más importante pertenecer a la iglesia del Señor. Y para pertenecer a la iglesia, mire, hay amigos que comparten mucho con los creyentes, que en eventos especiales no se pierden el culto, que hay días de acción de gracias donde ellos no se lo pierden, que hay momentos de culto donde incluso hay lágrimas porque el movimiento, porque la presencia de Dios los toca, pero nunca realmente ponen su vida a obedecer la palabra de Dios. Y Jesús dijo, vea, es más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la pone por obra y la guarda. Así que hay cosas más importantes que solamente pertenecer al grupo de la iglesia, al conglomerado religioso. Hay cosas más importantes, y lo que Dios quiere decirnos en esta tarde es que bienaventurados nos hacemos cuando en realidad oímos la palabra de Dios, pero no somos oidores olvidadizos, como dijera el apóstol. Es el que hace la palabra de Dios, es el que la pone por obra, es el que aplica la palabra de Dios a su vida, y el que somete su vida a la instrucción, a la enseñanza, al consejo de Dios. Mire, dando ofrendas, haciendo buenas obras, nadie se va a salvar. En ocasiones hay personas que tienen claro que lo que ofrecen, lo que dan, lo dan porque de alguna manera Dios les ha bendecido económicamente. Yo tengo la experiencia cuando iniciaba el ministerio de dos personas que fueron las que realmente me sostuvieron durante un buen tiempo en esa congregación que yo comenzaba. Eran unos 8 creyentes, pero realmente lo que entraba en el alfolí era por 2 personas que nunca iban al culto. Y cuando yo procuré hablar con ellos y tuve la oportunidad de distinguirlos, mi afán era preguntarles si ellos estaban pensando que por lo que mandaban de diezmo en ese sobre, ellos pensaban que se iban a salvar. Y ellos fueron sinceros, ellos me dijeron, no, pastor, no, pero hemos aprendido que es una bendición económica la que hemos recibido
recibido, y me decía uno: yo el tiempo que he diezmado, Dios me ha bendecido, pero cuando yo he dejado esa buena práctica me ha ido mal, entonces he entendido que es mejor diezmar. Pero yo le decía: pero eso no lo va a salvar a usted. Es decir, eso es una práctica del cristiano, pero eso no lo hace cristiano. Es decir, el cristiano practica lo de la ofrenda, lo del diezmo, pero el practicar solo la ofrenda y el diezmo no lo hace cristiano. Es decir, que eso no lo va a salvar. El creyente en obediencia, claro que necesita en obediencia hacerlo, porque hace parte de lo que Dios ha establecido. Pero esos amigos fueron sinceros en decirme: no, entendemos que no me va a salvar, pero me va bien económicamente. Entonces habían entendido que no tenía relación realmente con la salvación. Ellos estaban contentos con la bendición económica, pero Dios quiere que el hombre sea bendecido a más de una forma económica en su salvación, en su vida, que usted garantice la salvación y la vida eterna, que si su vida es cortada por alguna circunstancia, que si usted deja de existir, pues que también pueda decir lo que decimos confiadamente los que hemos dedicado nuestra vida al Señor, sea que muramos o sea que vivamos, pues que seamos del Señor. Pero para ello hay que poner por obra, hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe? No es por la relación con la congregación, no es porque me hizo botar lágrimas el mensaje, no es porque hay experiencias muy bonitas que me han marcado la vida. Eso ojalá fuese el detonante para que yo sienta realmente el interés de poner por obra la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vea, la palabra del Señor es suficiente para instruir al hombre hacia la salvación y la vida eterna. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que la palabra de Dios, vea, que la palabra del Señor es la que orienta definitivamente la vida del hombre. Dice la Escritura que esta palabra, dice que esta Escritura, dice que es necesaria para edificar la vida del hombre. Y sabe, el salmista David, hablándole a la juventud, le dice: ¿con qué limpiará el joven tu camino? ¿Y sabe con qué lo puede limpiar? Aparte de lo que a veces los padres pensamos que el camino se lo vamos a enderezar con disciplinas humanas, que con regaños, que en ocasiones con maltratos, con un trato duro, con, eximirlo de una cantidad de cosas que les podemos de pronto dar, entonces no dárselas con diferentes clases de castigos. Pero sabe, el salmista dice que el hombre, la única forma para que tiene el joven para limpiar su palabra es guardando la palabra de Dios. Y guardar la palabra de Dios es poner por obra la palabra de Dios. Cuando el hombre escucha la palabra de Dios, mire, no es tan efectivo solo escucharla, es más, es necesario escucharla para conocerla. Es decir, ¿cómo vamos así como dijera el apóstol Pablo a los romanos, y cómo van a creer en aquel de lo cual no han oído? ¿Cierto? Es decir, que necesitamos oír la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que el Señor, la atención la llama el Señor con dirección a: oiga la palabra, pero procure ponerla por obra. Si no la ponemos por obra, la palabra del Señor, pues la verdad, no hizo ningún efecto en su vida. No le va a traer ningún beneficio haber oído y dejar que la palabra pase, dejar que el consejo pase, dejar que la instrucción de Dios pase. No le va a servir. Así que la palabra de Dios da vida en el momento en el que usted la recibe y en el momento en que usted, al recibirla, procura ponerla por obra. Razón tuvo Jesús en Lucas también, capítulo 6, verso 46 en adelante, para llamar la atención de la gente que le seguía,
que le aplaudía, que le ovacionaba por los milagros, por el mensaje, por la forma de hablar, porque hablaba como quien tenía autoridad y no como los otros fariseos, porque sus palabras eran contundentes, eran sabias, llegaban al corazón, a la conciencia. Había un momento en el que el hombre se sentía sacudido por esa palabra. Pero ¿sabe qué Jesús les dijo? ¿Para qué me llamáis Señor, Señor? ¿Para qué tanta ovación? ¿Para qué tanto cántico? ¿Para qué tanto aplauso? ¿Para qué tanto decimos que somos del Señor? Y Jesús les dijo: si no hacéis lo que yo os mando. Así que Jesús le llama la atención a la gente. Mira, es mejor que le bajen a la ovación, es mejor que mermen de pronto el aplauso y que mermen de pronto la algarabía que se forma ovacionando al Señor. Más bien pongan por obra mi palabra. Y Jesús dijo claramente, dijo: vea, el que oye mi palabra y la pone por obra, semejante es al hombre que cuando fue a edificar su casa, pues cavó y ahondó. Es decir, no se conformó con una zanjita pequeña, sino que ahondó hasta que encontró roca, hasta que encontró firmeza, y puso el fundamento de su casa sobre la roca. Cuando puso el fundamento de su casa sobre la roca, dice la Biblia que después de esto vino el invierno, el río creció y dio con ímpetu contra aquella casa, pero ni siquiera la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Allí estaba firme. Era alguien que había dedicado tiempo, esfuerzo, se había disciplinado, había hecho un buen trabajo y había edificado una buena casa. Pero Jesús también dijo: el que oye mi palabra y no la guarda, semejante es al hombre que al edificar su casa, pues le puso el fundamento sobre arena, sobre la tierra, no le hizo ninguna zanja. Y dice la Biblia que cuando vino el invierno y el río dio con ímpetu contra esta casa, enseguida cayó y fue grande la desgracia de aquella casa. Eso le sucederá al creyente que ha oído tanto y que no ha puesto atención, que no ha dispuesto su corazón para poner por obra el consejo del Señor. Eso le va a suceder a los amigos que son tan cercanos, que se identifican tanto con la iglesia, que les gusta el culto, que les gusta la predicación de tal o cual persona, porque a veces hasta selectivos nos volvemos para oír al predicador. Este me gusta, este no me gusta, y entonces elegimos hasta el predicador porque tiene buena forma, porque tiene buen dominio de público, porque cuenta cosas muy impactantes, etcétera, etcétera. Y escuchamos todo esto y nos gusta todo esto, pero si no ponemos por obra la palabra de Dios, de nada nos va a servir. Puede ser que hayamos tenido experiencias y cercanía con el Señor, pero Jesús dijo: es más bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda. Gloria al nombre del Señor. Amable hermano, amigo, esta tarde, cuéntame a qué lado estás. Cuéntame si estás dentro de ese grupo de personas que viven contentos porque han tenido experiencias con el Señor, que los conmueve la palabra, que los conmueve el milagro, que los conmueve el movimiento del culto, que a veces lloramos con los creyentes, lloramos con los demás. Qué emoción, fue impactante el culto, pero hasta allí. Puede ser que nuestra vida cristiana se haya tornado hasta allí solamente. O estamos al lado de las personas que claro que también tenemos experiencias con el Señor, pero que procuramos poner por obra la palabra del Señor, que procuramos atender al mensaje, que procuramos poner nuestra vida frente a la palabra como si la palabra fuese un espejo, y si encontramos algo desarreglado en nuestra vida, que lo vemos a través de la palabra, pues procuramos arreglarlo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dijo a los efesios. El apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, les dijo: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Y aparte de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice que cada quien se mire cómo anda, no como necio, sino como sabio. Tenemos que estar pendientes de nuestra vida. ¿Y cómo vamos a mirar cómo estamos andando? Pues parándonos frente a la enseñanza del Señor, mirando cuál es la instrucción que Dios está dando. Y si yo estoy caminando de acuerdo a esa instrucción, de acuerdo a esa enseñanza, pues estamos bien. Pero si yo voy en contravía de esa enseñanza, pues no, conmoverme con escucharle el mensaje no me arregla, no me soluciona nada. Yo tengo que poner por obra la palabra del Señor. No olvide, hermano y amigo, es más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a orar en esta oportunidad, vamos a darle gracias al Señor, vamos a decirle al Señor que Él nos ayude también a poner por obra su palabra, que seamos oidores, hacedores de la palabra del Señor, y no solamente oidores, que se nos olvida el mensaje y la instrucción de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, por el consejo que traes a nuestros oídos. Señor Jesús, yo te ruego que esa palabra que me has dado sea poderosa en la vida de cada persona, que nos haga reflexionar, Señor, que podamos disponer nuestra vida a la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas que nos impiden hacer tu voluntad. Desbarata, Señor, aquellas cadenas que estorban el caminar contigo. Ayuda a cada joven, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que desea tu presencia, pero que no ha podido poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, que haya libertad y que haya fuerza suficiente para poner por obra tu gloriosa palabra. Oh, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Alabanzas al nombre de Jesús.